Continuamos con la sesión de esta tarde con la intervención de Marcos Fernández Bettencourt. Voy a hacer una presentación muy rápida con el fin de dejarle la mayor parte del tiempo a él, que es al que hemos venido a escuchar. Además nos va a hablar de un tema al que se ha hecho alusión a lo largo de las jornadas pasadas y que creo que es de mucho interés. Marcos Fernández Bettencourt es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, doctor en Derecho, máster en Derecho Nobiliario y Premial, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y académico numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Posee la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y la Cruz Distinguida de Segunda Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Entre sus publicaciones quiero destacar primero como obras colectivas el Gran Maestrazgo del Zar Pablo I sobre la Soberana Orden de Malta y la Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional. Y con carácter individual, que está en imprenta en estos momentos, la Soberana Orden de Malta, su personalidad jurídica. Es canciller del Subpriorato de San Jorge y Santiago de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén y de Rodas de Malta. Y nos va a hablar sobre el derecho premial francés, que, como he dicho al principio, ha sido aludido en varias ocasiones a lo largo de las jornadas pasadas y nos va a aclarar muchas cosas. Marcos, adelante. A Javier Alvarado por la amabilidad de convocarme a estas jornadas. Asimismo, al presidente de la Asociación de Hidalgos. No me cansaré nunca de dar las gracias a la asociación que él dirige, porque si no fuera por ellos, desde luego la mitad, por no decir el 90% de las actividades que en estas disciplinas se celebran en nuestro país no tendrían lugar, sea en la difusión, en la publicación, en el conocimiento mismo, incluso en la generación de trabajos que no se publicarían porque se sabría que no tendrían viabilidad. Dicho esto, quiero hacer dos precisiones. No soy académico numerario, solamente soy académico electo, y el libro no está en imprenta hace ya 2 años o 3 que se publicó. Y tampoco soy ya canciller del subpriorato porque el tiempo pasa y ya no lo soy. Bueno, dicho esto, que es más o menos irrelevante, lo que sí quiero es entrar en la materia, pero antes de entrar en la materia les quiero hacer una precisión. Mi voluntad con esta exposición no es un traslado metódico, exhaustivo del derecho en su vis positiva de la legislación francesa en materia premial. Eso lo tendrán en el trabajo escrito, con mayor o menor exhaustividad, pero ahí el que tenga ya verdadero interés en conocer ese detalle, pues ahí podrá disfrutar o sufrir según el caso. Aquí lo que persigo es trasladarles a ustedes un esquema general. Es decir, que haya un antes y un después de la conferencia que se traduzca en que el esquema del derecho premial francés les quede claro, los conceptos que lo informan les queden claros y luego, obviamente, pues haré un íter que será casi más falerístico que de derecho positivo, aunque hay un esquema que se reproduce porque el derecho francés está bastante mejor estructurado que el nuestro, más coordinado, sobre todo desde que se publica el Código de la Legión de Honor y, por lo tanto, no diré que encomiable, pero por lo menos sí ejemplarizante la forma de regular con un carácter incluso exhaustivo, el que me voy a permitir también seguir en cierta medida para algunos aspectos que pueden parecer nimios, pero que a mí me han parecido curiosos y creo que pueden tener un interés divulgativo. Dicho lo anterior, entramos ya en la materia y el esquema del derecho premial, no solo de la exposición, cronológicamente hablando, creo que se podría estructurar en el antiguo régimen y el nuevo régimen. Hay 2 etapas en el derecho premial francés clarísimas.
una determinada por el régimen general, el contextual, que conllevan ambos regímenes, es decir, un antiguo régimen en el que el privilegio, es decir, la ley privada o la voluntad del soberano prima sobre una codificación o una legislación, vamos a decirlo así, coordinada o generalizante, y un nuevo régimen que es todo lo contrario, es decir, pasa de residenciarse la soberanía en la voluntad del rey y soberano a la Asamblea, es decir, a las cámaras legislativas y en consecuencia, o a la Cámara Legislativa, y en consecuencia, lógicamente, ese órgano es el que pasa a detentar la facultad premial de una manera directa o derivándola en el Ejecutivo o en la forma que corresponda. Hay un pequeño intervalo que llamaríamos revolucionario, en el que prácticamente no hay actividad, aparecen ahí, hay dos alusiones, pero no les hagan mucho caso, porque en realidad, de hecho, la voluntad de los revolucionarios más puristas, es decir, de los jacobinos, era abolirlas. Y de hecho se opusieron y votaron en contra de la Legión de Honor, incluso ya en el consulado de Napoleón. O sea que, y tuvo una gran oposición. Lo que luego ha sido, pues, como sabemos, la orden que sigue siendo, por así decirlo, emblemática de la República Francesa, incluso mantenida durante los periodos de la Restauración. Por lo tanto, tenemos dos etapas. Una primera etapa en la que hay 5 condecoraciones que sucesiva y acumulativamente se van produciendo o generando en la sociedad francesa y que desaparecerán parcialmente cuando se produzca el cambio revolucionario en el Estado francés y que darán lugar a estas nuevas que vemos aquí, con ese pequeño intervalo, y este sería, por así decirlo, el mapa cronológico de la situación. Pero para mí lo más importante no es esto. Esto, como digo, es una cosa, además, de fácil acceso para cualquiera. Lo que importa es tener esto presente, es decir, cómo evoluciona la situación. No tanto si la orden, como veremos ahora con más o menos detalle, determinada, pues tiene un número de miembros X o J o un consejo, que son evoluciones que a todos se nos alcanza, que se van a producir en esta o en cualquier situación. El concepto, bueno, a estas alturas de las jornadas y siendo ya la penúltima intervención, tengo muy poco que decir y todo estará no solo dicho, sino mucho mejor dicho, pero sí quiero referirla a mi intervención. Y como he dicho antes, yo me voy a centrar en las condecoraciones. ¿Por qué? Porque ya digo, y es evidente y se ha dicho aquí, que el derecho premial es muchísimo más amplio que las condecoraciones. Eso no son más que un premio más o una variable de los premios. Pero ¿cuál es la otra variable y, a mi juicio, la variable de nivel o de más nivel? Pues el derecho nobiliario. Para mí, el otorgamiento de nobleza, no la nobleza como ya vimos, que traen de inmemorial las personas, sino la que confiere el soberano, como los títulos de nobleza, que tienen su plus de distinción, ya fueron abordados por mí el año pasado, por lo tanto, es un tema en el que no voy a venir a repetirme, ni siquiera de forma puntual. ¿Qué me queda entonces? Pues obviamente la parcela que entiendo que debía abordar, que es las condecoraciones, las medallas, la falerística con la que el Estado francés en sus distintas épocas ha premiado a sus ciudadanos y sigue premiándolos. Evidentemente hay otras, como se ha dicho aquí también, muy bien explicado, en esta misma intervención que me ha precedido, hay otras modalidades de premio, los homenajes, las dedicatorias de vías públicas, las estatuas, en fin, bueno, esto es infinito, o casi infinita la capacidad del género humano para premiar o castigar. El periodo temporal. Pues el periodo temporal, el ámbito territorial es evidente, es Francia, que es lo que se me ha encomendado. Y el periodo temporal es de la Edad Media a nuestros días. ¿Por qué la Edad Media? La Edad Media porque es el referente, es donde se encuentra el referente inmediato de las órdenes nacionales, de lo que se llaman las órdenes nacionales, aunque propiamente, a mi juicio, ya lo explicaré, solo hay 2 en la actualidad, en Francia. Esas órdenes nacionales tienen su raíz en las órdenes reales. Y las órdenes del rey o órdenes reales tienen su precedente en las órdenes medievales de caballería. Ese es el íter referencial, explicado a la inversa,
del fenómeno falerístico, que no solo porque falerístico puede parecer frívolo, no, porque tiene un componente, como ya se ha explicado, de honor y de conducta o de ejemplaridad ciudadana, y sobre todo porque nacen como órdenes, es decir, lo que es el germen de la condecoración, de lo que veríamos como condecoración, es la integración en un cuerpo social determinado, que tiene un distintivo, y ese valor semiótico, simbólico, evidentemente, es el que, digamos, se hace más evidente. Pero es muy relevante tener presente que te estás incorporando en el momento en que eres distinguido a un cuerpo nuevo que te distingue del resto y te distingue de tu anterior situación. El origen, pues como estoy diciendo, es este que explico, pero hay un punto ahí que aquí resalto, que es el tema de la Iglesia Católica. Estamos siempre, cuando estoy hablando, refiriéndonos a Francia. En Francia la Iglesia Católica es vital. Vital. Tan es así que solo los católicos podían ser condecorados, es decir, incorporados a las órdenes reales. Y la única condecoración que prevé una situación excepcional no es una orden, no es el rey su gran maestre, y es militar. Y veremos en su momento de qué estoy hablando. Por lo tanto, esa connotación tiene una doble vertiente. La de la soberanía vinculada a una confesionalidad y, por lo tanto, la de aquellos que forman parte de las órdenes del rey como miembros de esa religión forzosamente y defensores de ella. Y, de otra parte, el código moral que implica la sacralidad que implica las ceremonias litúrgicas de incorporación a esas órdenes y el patronazgo bajo el que se encuentran y las finalidades que se encuentran. Todo eso, de alguna manera, es ese código de caballería que es, repito, un código católico. Es una caballería cristiana, sí, cristiana católica, clarísimamente. Y tiene su raíz en las órdenes de caballería, vamos a llamarlas si queremos internacionales, que son católicas, cristianas católicas. Insisto en todo esto porque normalmente se pasa por encima y se habla de caballería monástica. No eran monjes, no eran, podremos hablar en otra ocasión de eso, pero lo que sí eran católicos y pertenecían a una orden religiosa católica, armada pero católica. Carácter discrecional. Este me parece que es un punto básico para entender el derecho premial en las condecoraciones y en lo que son la concesión de órdenes o distintivos en esta familia. Por más que se objetivan los requisitos y los criterios de atribución o de incorporación, hay un margen de discrecionalidad y la prueba la tenemos poniéndolo a la inversa. Si cumplo los requisitos, ¿me dan la orden? No. ¿Por qué? Porque hay un factor de discrecionalidad en el que discierne la concesión, que aun cumpliendo los requisitos que de una manera aproximativa establece la normativa, cualquiera que sea la medalla o la condecoración que se nos quiera atribuir, va a ser esa autoridad la que tenga la facultad de determinar si se nos concede o no. La prueba la tenemos y la veremos cuando analicemos la Legión de Honor en nuestros días y los criterios que el Ejecutivo ha implantado no hace 4 años sobre esta materia. El criterio de selección. Uno diría, hombre, si en el código están clarísimos. No, están clarísimos, pero son un concepto abierto. Hay conceptos temporales que son fáciles de discernir. 10 años de servicio en la administración pública. Servicios distinguidos, perdón. ¿Qué son servicios distinguidos? El que ascienda, el que no, el que haga determinados trabajos. Es decir, la discrecionalidad tenemos que tener presente. No es solo un factor del antiguo régimen, es un factor permanente en el derecho premial. Marco jurídico. El marco jurídico, como he apuntado también antes, obviamente, en el antiguo régimen estamos en última instancia y de una manera muy directa, entre otras cosas porque además las órdenes son muy escasas, sujetos a la libre voluntad del soberano, que es el que las concede.
¿Es que no existían estatutos? Por supuesto que se crean estatutos, pero los estatutos, si no lo determina un código actual, la capacidad de acceso menos aún lo puede determinar unos estatutos que hace a su medida y más que nada para regular la pertenencia que para la incorporación a la misma. Veremos ahora lo que son las órdenes y no quiero extenderme en eso, en el criterio de acceso. En el nuevo régimen, pues como he explicado también, ya efectivamente se fijan, incluso en el antiguo régimen ya se empezaron a fijar criterios objetivos para determinar quiénes podían o no acceder, pero nunca determinaban eso, el acceso inmediato. Es un criterio orientador, por lo tanto, no es ninguna garantía, es una forma de orientarse en la discrecionalidad. Quizá aquí no habría que fijarse también tanto en el derecho positivo como en la costumbre y el uso jurídico, como los pueda contemplar nuestro Código Civil, mientras no violan el orden jurídico o en ausencia de normativa positiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los criterios concretos en los que, a la luz de las normas reglamentarias que siguen los organismos para decidir la incorporación o no de personas a determinadas órdenes o la atribución de condecoraciones, se generan internamente a los efectos de valorar esos méritos o esas porciones de discrecionalidad que el reglamento confiere al órgano proponente, porque en realidad son órganos proponentes. Se supone que el jefe del Estado es el que realmente concede. Nobleza. Durante el antiguo régimen, la nobleza no es una concesión en términos de condecoración, es un prerequisito. Las órdenes del rey lo que hacen es fidelizar a la nobleza a su causa. No buscan ennoblecer a nadie. El condecorado con la orden de San Miguel era ya noble de cuna, no le ennoblecen con ello. Lo que se lo ganan es para la causa. Veremos que es en la época de los Valois y entenderemos perfectamente por qué era importante fidelizarlos, al margen de que naciera, como veremos, un poco al rebufo del Toisón. Por el contrario, en el nuevo régimen, la nobleza es irrelevante. Es más, se considera que no existe. Bueno, es un país paradójico este de Francia, donde la nobleza no existe, pero los títulos nobiliarios sí los damos los revolucionarios y los llevamos con gran placer. No son nobiliarios, son títulos. Curiosamente, como expliqué el año pasado, es la Restauración la que los ennoblece, pero ninguno renunció a esa categoría, curiosamente. Por lo tanto, la nobleza, que es un factor muy relevante durante toda la primera etapa del derecho premial francés, pasa a ser completamente irrelevante en la segunda. En el nuevo régimen posrevolucionario, como he apuntado antes, en realidad la voluntad de los revolucionarios era suprimir radicalmente las condecoraciones por considerarlas, y así lo hacen además, por considerarlas una desigualdad. El fomento, en definitiva, de una distinción o desigualdad. Lo más que se podían autorizar, y se autorizaron, eran homenajes puntuales públicos o cosas de esa naturaleza. La categorización. Bien, esto tiene dos vertientes. Una cosa es el mérito distinguido y otra es el mérito eminente. Estos son dos categorías que genera el derecho francés premial, que ya se generan con Luis XIV y que se plasman de forma definitiva en el nuevo régimen. Se considera eminentes los más eminentes o distinguidos, valga la redundancia, que se prestan y por lo tanto serán solo acreedores a una de las órdenes que tiene la preeminencia. Durante el antiguo régimen será el Santo Espíritu y durante el nuevo régimen será la Legión de Honor. Esos son los que, en teoría, los únicos que pueden recibir estas condecoraciones son aquellos acreedores por méritos eminentes, que así se denominan. Estamos, de nuevo, viendo que el margen de discrecionalidad en estas cosas pues es como el de la definición de la eminencia. Ahí lo dejo. Todo mérito que no sea susceptible de ser calificado de eminente será distinguido, en mayor o menor grado, pero distinguido. Y, por lo tanto, eventualmente acreedor a una condecoración dentro de ese mayor o menor ranking de condecoraciones según la época del Estado francés. Dentro de las condecoraciones propiamente dichas, sean órdenes o medallas, porque, en fin, todo esto que estoy diciendo son categorías por darle un orden sistemático a las cosas, pero la realidad desmiente
por vía de excepcionalidad, pero desmiente estas categorías. O sea que cuando decimos usted tenía que ser noble para incorporarse, nos encontraremos con gente que ha sido ennoblecida media hora antes de entrar. Es decir, no son el noble que en ese momento se consideraba único noble, el noble de cuna. Nos encontraremos con excepciones de todo tipo a todo lo que estoy diciendo, pero, como digo, las categorías básicas que deben informar y que informan voluntariamente para el legislador son las que les estoy exponiendo. Dentro de las órdenes, a su vez, hay dos rangos. Los, por así decirlo, grados inferiores, es decir, caballeros y oficiales, y lo que se llaman los dignatarios o dignidades, es decir, los comendadores, que aquí llamaríamos ordinarios o sencillos o de número, y los caballeros grandes cruces. En Francia, la encomienda de número, al comendador de número, se le llama gran oficial, pero en definitiva es la misma estructura. Todas estas órdenes reales del antiguo régimen son curiosamente derogadas por la monarquía. Una monarquía, eso sí, revolucionaria, la monarquía de Julio. Pero es Julio, no es la República, curiosamente, la que podría haber derogado. Es un poco lo que pasó, como vimos el año pasado con la nobleza. Fue el rey el que abolió la nobleza, no fue la República. Bien, que no sería de buen grado, no lo discuto, pero los hechos son los que son. Y curiosamente, además, se hace de una forma por omisión, que no nos resulta fácil de entender, pero es así, y es unánime, que todas las órdenes fueron derogadas por esta que transcribo aquí deliberadamente y por esa razón, que es el artículo 63 de la Carta Constitucional de 1830 que trajo a Luis Felipe y que nos dice: la Legión de Honor se mantiene, el rey determinará los reglamentos interiores y la condecoración. Es decir, no dice se derogan las órdenes reales, no dice nada de ese género, no hay tal cosa, pero el entendimiento es que su omisión produjo ex lege la derogación de todas ellas, y así ha sido. Otros factores importantes. La publicidad. Se ha mencionado antes, por ejemplo, cuál es el efecto de la expulsión o de la privación, de la revocación de un premio. Pues, se agota ahí en el mero pronunciamiento o tiene un alcance mayor. Bueno, el primer alcance que puede tener una decisión administrativa es su publicidad. Pues este es un dato básico. Es decir, que a mí me condenen y mi sentencia no se publique, implica que el 90% de la población no va a conocer de mi pena. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. En la actualidad en Francia, desde 1951, toda publicación, toda concesión de premio se publica, hasta la de un caballero, de una orden, de una medalla de honor, que sería, como veremos luego, la categoría más menor. No quiero hacerlos de menos a los que sean acreedores o hayan recibido esas medallas, pero dentro de la jerarquía, pues esos se publican. No es una publicación periódica, porque no tiene fechas determinadas, pero se publica. Y está el acceso, aquí les reproduzco la portada del último boletín, que además, como pueden ver, es de 30 de enero de este año, o sea que no es... Las órdenes de primer rango, es decir, las tres primeras órdenes, que no son propiamente órdenes en el caso de la medalla militar, aunque tiene tintes de orden, en cambio se publican en el Boletín Oficial del Estado, o Diario Oficial de la República Francesa, que es diario, como su nombre indica. Bien, ¿qué se publica? Pues tanto la concesión como la promoción, como la expulsión. La única pena alternativa es la amonestación y la suspensión, como carácter previo a la expulsión o sustitutivo. Por lo tanto, la publicidad no solo se contempla, sino que se practica, y además desde el año 51 del siglo pasado, con carácter, repito, universal, en las órdenes principales, mucho antes. Derecho de uso. Es otro efecto de la concesión, que como toda concesión de premios es honorífica, no comporta nada, salvo pensiones que son simbólicas puramente y que de hecho es costumbre donarlas a la orden cuando se conceden, porque son irrelevantes incluso en lo militar, porque es donde en ocasiones es verdad que las pensiones tienen una mayor relevancia, no es el caso. Por lo tanto, esa ceremonia de entrega, ese derecho de uso y la forma de usarlo, tanto en el formato que presentan las insignias como en la forma de colocárselas dentro de la vestimenta que la ocasión requiera, están perfectamente reguladas. Aquí quedan al uso.
En absoluto en Francia. En Francia están reguladas al milímetro. Y cuando digo el milímetro es exactamente lo que estoy diciendo, el milímetro, porque se expresa en milímetros. Uso de condecoraciones extranjeras y sanciones. Bien, los franceses reciben una condecoración extranjera y deben presentar un expediente ante la Cancillería de la Legión de Honor, que es la que tiene al final la competencia general sobre el derecho premial francés, por así decirlo, y seguir un expediente en el que se les tiene que autorizar el uso. Se les da incluso un diploma en el que se les dice que se les autoriza el uso y a partir de ese momento es cuando teóricamente pueden vestirla con carácter oficial e incluso privado. Y como ven, las sanciones son, si se aplican, que en fin, dudo mucho que haya una, en fin, por lo que vimos el año pasado con la usurpación de títulos, pues no, es una letra muerta más bien, pero lo cierto es que está ahí y que está en vigor, y las penas son de este nivel, ¿eh? Estamos hablando de multas de 15.000 euros en caso de infracción, o sea que no es cualquier cosa. Las medallas, que serían esa categoría segunda, no me estoy refiriendo al término medalla en el sentido de insignia. Reservo el término insignia para designar cualquier representación física de las condecoraciones y restringo el de medallas. Esto es una cuestión convencional mía, no es doctrina, para aquellas que no son una orden, que no son insignias de una orden. No hay orden que valga, es simplemente una norma que dispone la creación de un premio designado medalla de y regula su funcionamiento, su atribución, etc. Bien, estas medallas estarían encabezadas por la medalla militar, que curiosamente es la tercera en rango, la segunda diría yo en la práctica, ahora lo explicaremos, en Francia, y tiene tintes porque incorpora normas disciplinarias, es decir, hay penalización para conductas que pueden conllevar la pérdida de la medalla, en fin, hay cierto tinte de orden y de hecho está regulado en un código común para la Legión de Honor, la medalla militar y la Orden Nacional del Mérito. Todo ello creado por De Gaulle, no la Legión, se entiende, creado el código. Las actuales condecoraciones, como he dicho, son las herederas de las órdenes reales antiguas y cumplen con ese concepto de orden, porque se regulan así, te incorporas a una agrupación específica con un código de conducta del que se espera no solo que has observado una conducta para incorporarte, sino que vas a observarla con carácter más o menos ejemplar durante la vigencia de tu incorporación y además está sujeto a un régimen disciplinario. Hay aquí una medalla que está, por razones políticas que creo que no será necesario explicar, que está situada en el segundo lugar, que es la Orden de la Liberación, o Cruz de la Liberación, que indistintamente se la llama. Pues una orden a extinguir, evidentemente, nace exclusivamente para premiar. Es como si fuera una medalla militar, para entendernos, una medalla que premia un hecho puntual o un conjunto de conductas en un momento dado y que, extinguido el periodo, como es el caso, de hecho, pues ya no se concede ni una más desde hace décadas. No obstante, sigue situada en ese segundo lugar y por eso la cito, pero no la vamos a analizar. Y también hay una quinta en el 2016 que se crea la Medalla Nacional de Reconocimiento de Víctimas del Terrorismo, que es otro supuesto atípico de condecoración, porque aquí no estamos premiando la conducta de nadie. Aquí estamos premiando o reconociendo, está bien elegido el verbo, reconociendo el sufrimiento de alguien que no se presentó voluntario para ningún servicio, ¿me explico? Es decir, estamos hablando de alguien que ha sido asesinado, secuestrado, que iba por la calle y ha sido lesionado, es decir, es una víctima, no es que él haya ido a tomar una loma y su éxito, su pericia haya determinado. No, estamos en el supuesto que estoy explicando, es decir, es a la inversa. Estamos tratando de reconocerle el dolor y agradecerle, de alguna manera, pues, ese sufrimiento que ha padecido por formar parte de una colectividad con mayor o menor responsabilidad, es decir, cero responsabilidad generalmente. Bien, como he dicho, tiene un componente falerístico la exposición, es evidente, y porque no voy a abordar la nobleza, y esto me lleva a tener que tratar las insignias. Bien, pues las insignias francesas no son precisamente un derroche de originalidad, y creo que una imagen vale más que 100 palabras. La Cruz de Malta es la cruz con la que se representan todas las insignias de las órdenes reales, y las tienen ustedes para juzgarlo y no dejarme mentir.
Solo se cambia el medallón central en función del motivo que la inspira, el color interior y la cinta de la que penden, que en ocasiones coincide y hay que cambiarlas. Por lo tanto, esto creo que nos da ya una imagen clara de lo que es, por ejemplo, la trayectoria falerística en el antiguo régimen. Un único modelo de cruz de Malta con flores de lis entre los brazos y un color que va cambiando en función de la orden. Entramos en lo que dije antes. Voy a detenerme en una cosa muy de detalle falerístico, pero que me parece relevante porque es curioso hasta qué punto ignoramos el porqué de las cosas que, sin embargo, forman parte de nuestra vida diaria. Y podrá parecer una cosa ridícula, pero esta cosa ridícula es la que nos ponemos, no es la otra, ni es la literatura que la adorna. El pasador que todos conocemos y que el militar lleva en su uniforme, y que está determinado, y estoy aquí con las medidas siempre referido a Francia, estas medidas están en el reglamento, están en el código. No es un uso, no es una práctica. El legislador impone unas medidas milimétricamente. Determina cómo se llevan. ¿Y de qué nace lo que nosotros conocemos en el vestido de paisano, que es el común en este país donde los uniformes han sido desterrados de la vida pública? Pues nacen de lo que sería la media barra, es decir, el galón que determinadas, en este caso las dignidades, como hemos visto antes, tienen derecho a llevar sobre el pasador. Y en el caso de la roseta, que es una figura que nace en una orden determinada, como veremos ahora y no voy a adelantarlo, bien, pues se coloca sobre el galón. Toda esta simbología, que nos es muy común y que la vemos, tiene su nacimiento aquí y nace del traslado a la vestimenta de las medallas, de las insignias, para decirlo con más propiedad, y en este caso de su representación mediante cintas del color de la condecoración en cuestión. Y el grado se representa en función de estas pequeñas modalidades de galón, de los colores del galón o de la roseta en su caso. La placa. ¿De qué viene la placa? ¿Por qué llevamos una placa y no dos o una cadena? Bien, pues la placa nace de las insignias que se bordaban en las capas, que posteriormente se metalizan y con la restauración se pasan a llevar sobre el pecho. Pero son las herederas, de nuevo volvemos a ver que todo es herencia de las órdenes reales, en las órdenes nacionales y por supuesto en las de menor rango. La banda o cordón, pues es lo mismo. Nace como una banda de las órdenes reales para portar las insignias al cuello, que por las molestias que origina termina cruzándose y se convierte en una banda, cuando no era una banda en origen. Bueno, aquí podemos ver todavía más claro lo que acababa de decir. Son todos lo mismo, incluso en el periodo en que la condecoración militar, que es la última que tenemos ahí a continuación de San Luis, aquí es institución todavía, son idénticas. Entramos ya en lo que son las órdenes. Y voy a ir deprisa, porque mi finalidad era la exposición que les acabo de hacer, no el detalle que está accesible para cualquiera y que puede verlo con mayor o menor interés según le interese la condecoración en cuestión. En 1469 tenemos la primera, que es la Orden de San Miguel, la primera orden real. Es una orden que nace para competir con Borgoña por el prestigio que había adquirido el Toisón de Oro y que se crea con esa finalidad de fidelizar a la nobleza más relevante del reino y concretamente a la nobleza guerrera. Es por supuesto una orden nobiliaria, no porque se ennoblezcan, sino porque ya lo eran de cuna. La insignia, como estamos viendo, no me voy a detener, ya lo hemos analizado yo creo que suficientemente. La curiosidad de que se llamaban caballeros de la Orden del Rey a los miembros de San Miguel porque no había más que esa orden y porque eran los que eran caballeros, no había otros. Es decir, no había confusión en la expresión, sí más adelante, y por eso se modifica. Sin embargo, con posterioridad a esta, se crea en 1578, 106 años después, o sea, un siglo después, la monarquía vuelve a crear otra que pasará a ser la primera orden de la monarquía, que es el Espíritu Santo. Esta, sin embargo, no anula la anterior
y se terminan fusionando. Y de hecho la condecoración en su reverso porta el medallón o el emblema de San Miguel y por delante el Espíritu Santo, porque los caballeros debían ingresar previamente, si no lo eran ya, en la Orden de San Miguel para poder entrar en la Orden del Espíritu Santo, y de ahí que se pasaran a denominar caballeros de las órdenes del rey, porque solo había dos y esa era la orden en la que entraban, simultáneamente o cuasi simultáneamente, pero así. La estructura, pues como vemos, hay una serie de comendadores, 100 miembros, hay un proceso similar en todas ellas. Muy restrictivas al principio, van creciendo, se devalúan con la prodigalidad en su entrega y, en algunos casos, vueltas atrás para intentar prestigiarlas. Hay algunos pequeños giros en la orientación, que ahora veremos, premiando en unos casos inicialmente unas conductas y después otras, pero básicamente esta es la pauta, que es lo que yo quiero trasladarles, no tanto si el preboste o el maestro de ceremonias eran o no eran nobles o quedaban ennoblecidos. He destacado esto para que vean lo que les acabo de decir. Por delante, el anverso es el Espíritu Santo, por detrás es San Miguel, porque el caballero en una sola insignia portaba su pertenencia o mostraba su pertenencia a las dos órdenes reales. Una orden que no le doy yo mayor importancia porque creo que no fue muy relevante, pero que está ahí y por lo tanto no me estoy refiriendo a San Lázaro, sino a la Nuestra Señora del Monte Carmelo, que en el mismo año en que se crea se fusiona con San Lázaro en el territorio francés. Por supuesto el Papa no lo acepta, pero pasado el tiempo el legado papal francés concede la autorización al rey para el territorio francés y valida esa fusión de las dos órdenes que inicialmente se destinaban digamos así, eran genéricas y militares en su caso, que también se daba, pero en realidad terminaron siendo conferidas a los diplomáticos una vez que se creó la Orden de San Luis, que es la orden militar que se crea específicamente para los militares. Esto obligó, como San Luis tenía una cinta roja, a que cambiaran o tomaran la cinta verde de San Lázaro, con la que supuestamente se fusionaron en las encomiendas que se encontraban en el suelo francés, ¿no? Perdón, esto se ha disparado. Aquí. En 1693, Luis XIV también crea la Real y Militar Orden de San Luis, que es la primera orden, como en nuestro caso la Orden Católica, de Isabel la Católica, la primera orden en la que se ingresa por mérito, y por mérito militar, exclusivamente. Y es una orden de militares. No crean que hay que llegar al nuevo régimen para determinar criterios objetivos. Ya se determinaron aquí periodos de servicio, carácter del mismo, etc. Pero es una orden católica. Y por lo tanto solo se podía conceder a soldados que luchaban por el rey de Francia y que fueran católicos. Como consecuencia de esta circunstancia, bueno, aquí tienen más detalle, pero como ando apretado de tiempo no quiero extenderme en estas pequeñas cosas que además podrán leer en mi trabajo y en cualquier sitio probablemente. Como consecuencia del carácter confesional que tenían las órdenes, incluso esta militar, incluso siendo de mérito, se ve no la necesidad, pero la conveniencia de crear una orden para premiar a los oficiales que no eran católicos, pero que servían al rey, fueran franceses o extranjeros. Y así se hizo, creando en 1759 la institución del mérito militar, que tiene ese nombre tan extraño porque no es una orden, porque su gran maestre no es el rey y porque tiene un tratamiento, por así decirlo, específico y singular, con un juramento de fidelidad al rey, no religioso. Hay también categorías, pero no me voy a detener en esos detalles. Aquí vemos requisitos de ingreso y sí, una curiosidad. Llega la Revolución, abole todas las condecoraciones y pervive la de San Luis, pero claro, no con esa denominación porque no se acepta así. En consecuencia se crea la condecoración militar, con este nombre genérico, y como no tienen insignia ni se la dota de ella, se utiliza la de San Luis y se cambia la leyenda, pero y se le pone una cinta distinta. Y de hecho el rey aparece en ese periodo en que todavía no lo han asesinado, portando esa única medalla,
que es la única que estaba autorizada. A título anecdótico, existían estas dos medallas, también creadas por Luis XIV y Luis XV, para premiar a la suboficialidad y a la tropa. Premiaban en realidad la antigüedad, en definitiva, ¿no? En el servicio, y estaban pensionadas, y unas premiaban, como vemos, a la Marina y otras al Ejército. El nuevo régimen. Pues aquí tenemos las 5 condecoraciones más relevantes, que podríamos llamar órdenes nacionales, que no son tales, porque ya he explicado que órdenes propiamente dichas solo lo son la Legión de Honor y la Orden Nacional del Mérito, es decir, la primera y la cuarta. La renovación de este sistema sigue, como hemos dicho, las pautas de las condecoraciones del antiguo régimen. Se agudiza la tendencia a objetivizar las fórmulas de acceso, el sistema de funcionamiento, incluso la expulsión, el uso, en fin, todas las condiciones que rodean a los premios que se puedan conceder. Durante el periodo revolucionario, como dije, prácticamente hay medallas comunales que luego se revocan, se vuelven a dar, en fin, es una casuística de segundo nivel, no tiene mayor importancia. Y creo que, como he dicho antes, lo importante es tener una estructura general de qué es la situación. Bien, pues hay, como he dicho ya varias veces, las condecoraciones nacionales, que son estas que estamos viendo aquí. Esas en las que he omitido la de las víctimas del terrorismo, porque, como he explicado antes, responde, aunque está situada la quinta, responde y no tiene un carácter tampoco propiamente de orden, porque por su propio destino pues es una cosa atípica dentro de la sistemática que tendría una condecoración de estas características. Después están las condecoraciones ministeriales, que había una profusión enorme de ellas y con las que termina de gol. Había 2 criterios en el gobierno en ese momento, el que pensaba que era bueno que existieran muchas pequeñas órdenes porque era una manera de estimular al funcionario, etcétera, sin que tuviera que hacer nada del otro mundo, pero era una forma, por así decirlo, de agradecerle los servicios prestados. Había otro criterio que fue el que predominó, y es no, tengamos unas verdaderas órdenes importantes, que es lo que se pretende, por ejemplo, con el mérito civil aquí, y allí con la Orden Nacional del Mérito, que sean el denominador común con unos criterios para concederlas. Después están las condecoraciones militares, en las que no me detengo mucho porque son, no diré innumerables porque están perfectamente numeradas, pero que son hechos concretos, premian hechos concretos en general, salvo la que hemos mencionado de la medalla militar. Y por lo tanto, pues, esté interesado en ellas, pues ahí tiene su normativa, ¿no? Las órdenes ministeriales que sobrevivieron al decreto de creación de la Orden Nacional del Mérito, actualización de la Legión de Honor y de la medalla militar, fueron estas 4 órdenes que les pongo aquí: palmas académicas, mérito agrícola, marítimo y artes y letras. Al margen de estas órdenes ministeriales, que las tienen aquí representadas, existían en la vis militar las recompensas por actos de valor, de menor entidad que las que hemos visto antes, y hay muchas más, esto es un ejemplo. Las medallas al honor, que esas sí que son civiles también, y que un poco responden a esa tendencia de premiar conductas relevantes o destacadas, puntuales, sin incorporar a ninguna disciplina de ningún tipo del carácter de una orden. Y luego están las medallas conmemorativas, que serían el último escalón en la jerarquía militar de premios de estas características. La Orden de la Legión de Honor se crea en 1802, es la gran orden vigente en Francia y es la que premia los servicios eminentes. Aquí hemos visto que se altera ligeramente el modelo original y se le añade un brazo más. Hubo momentos en que tenía más brazos y por lo tanto, pues no voy a profundizar en los 26 modelos de condecoración o de insignia que ha habido a lo largo del tiempo, con las pequeñas variantes según estuviera bajo la Restauración o bajo... En fin, me parece que eso está al alcance de cualquiera verlo. Yo creo que lo importante es trasladarles esta imagen general. El Gran Consejo, hoy el Consejo de la Orden, como he dicho antes, es el que regula, es el máximo organismo en materia premial en Francia, no solo de la Legión de Honor. No se equivoquen por el nombre, piensen esto es que solo habla de... No. Rige la Legión de Honor, por supuesto, y todas las demás. E informa en general todo, autoriza a las extranjeras, instruye los expedientes. Y un dato interesante para que vean el nivel de importancia que tienen, no sé si han fijado que los presidentes de la República llevan
permanentemente el galón de grandes cruces de la orden como jefes que son de la orden, ¿eh? Y lo llevan en todo momento y circunstancia. Bien, pues el gran canciller de la Legión de Honor lo nombra, es una atribución constitucional del presidente de la República, aunque la composición venga determinada por elección de entre los miembros de la orden. Está dotada de un patrimonio, tiene personalidad jurídica, tiene un patrimonio efectivo y un presupuesto, está en vigor, es la que discierne las concesiones. Y aquí traigo a colación algo que sí me parece interesante, que apunté al principio. En 2017, si no me equivoco, es el actual presidente Macron el que estaba todavía ya entonces, se busca, como hemos dicho antes, en ese proceso humano que siguen todas las órdenes de iniciarse con un carácter muy restrictivo y con grandes ilusiones de ser la panacea de los premios y que van, pues, vamos a decirlo así, proliferando, haciéndose más pródigas. Bien, pues se reduce el 50%, esto está ya así por decretos trienales y está en vigor desde 2018, cada 3 años hay una reducción y se busca la reducción cuantificada ya de una manera determinada. 50% civiles, 10% militares, 25% de extranjeros. Los extranjeros, para que se hagan una idea, la concesión estaba en 300 anuales. Son, señores, los extranjeros que no son recibidos en la orden, solamente son nombrados, pero no forman parte de la orden, aunque se les puede privar y se les priva y se les ha privado como sanción. Es decir, que estás sujeto a la disciplina, aunque no estés en el organigrama, ¿no? Es una cosa curiosa, pero para que vean que el detalle exquisito, milimétrico con el que se regula la cuestión. Una curiosidad, no se estableció insignia para la Legión, no fue casual por lo visto, porque los autores lo que dicen es que Napoleón ya tenía en la cabeza esto, pero como todavía era primer cónsul, no tenía la capacidad de maniobra que él quiso y en cuanto pudo, creó incluso el gran águila o la gran estrella, que era la gran cruz que él mismo llevó. Bien, como curiosidad, el procedimiento que se sigue en la Legión es la carta de aviso, y eso se ha mantenido indefectiblemente en los 2 siglos y medio de vida que tiene. Esa carta que recibes es la que, por así decirlo, es tu nombramiento informal, que te convoca a una ceremonia en la que serás formalmente recibido en la orden y se te impondrá la condecoración, momento a partir del cual podrás llevarla o hacer uso de ella. Antes, de ninguna manera. Esto solo afecta a estas órdenes principales. El resto basta con el nombramiento, con la comunicación formal. Una última curiosidad en relación a esto es que la condecoración, a partir del momento en que se recibe, y se recibe quiere decir se ha formalizado en la ceremonia de imposición, inicialmente ante el emperador, hoy ya ante una pléyade de funcionarios, normalmente el prefecto, pero en fin, pueden ser innumerables funcionarios a los que se haga una delegación administrativa para este acto. A partir de ese momento, el agraciado puede hacer mención de su condición de caballero de la Legión, de oficial de la Legión, de lo que sea. Se ingresa siempre como caballero, antes denominado legionario, y luego se promociona o no, si es el caso. Bien, pues se puede hacer mención de eso en cualquier documento oficial francés que se produzca a partir de ese momento. Es decir, eso no se traslada al bautismo, o no se traslada a la partida de nacimiento, se traslada a lo que pudiese generarse en adelante, siempre que no sea comercial. Y en el caso de los dignatarios, tienen derecho a exequias militares. La medalla militar, como he dicho antes, está objetivada. 8 años de servicio, se la conoce también como medalla de los suboficiales. Pero, sin embargo, tiene una curiosidad con la que ya nace, y es que se le puede conceder, y lo dice el Código de la Legión de Honor, a mariscales y generales que sean grandes cruces de la Legión, o sea, que deben de caber más o menos en un taxi, y que hayan mandado unidades en combate. Es decir, lo más de la élite militar de un momento determinado puede acceder a lo que su sargento sea sido un buen soldado. Se recibe gratuitamente en el caso de las militares, eso es una cosa bastante habitual, incluso en nuestro país. Y los requisitos, pues aquí los tienen. Como ven, es el Consejo de la Legión de Honor el que adopta la decisión, de nuevo. Estas son las órdenes que se conservaron, que he citado antes, un poco más visibles. Estas son las 13 órdenes que se derogaron, ministeriales. Fíjense la cantidad de órdenes que existían en ese momento, creadas todas en la posguerra, si se fijan.
Y luego 3 órdenes coloniales y de ultramar, que ahora les muestro para que las vean un poquito más claramente. Estas son las de ultramar y coloniales, y estas serán las 13 que verán como singularidad pues el carácter masónico de la simbología de algunas de ellas, que no hace falta aludir a la estrella sin más, sino que, en fin. Luego hay otras medallas militares. Bien, destaco la de la Liberación de Honor por la razón que hemos dicho, pero que tiene ese carácter, en el fondo no es más que eso. Es decir, pero como el que ganó la guerra pues la creó, pues le dio una relevancia que en realidad es un poco desproporcionada, a mi entender, para lo que está premiando en sí mismo. Estas medallas las he incluido como si fueran militares en el sentido siguiente. No son estrictamente, quizá el título no es el correcto, porque las pueden recibir militares. Eso sería lo más correcto, ¿eh? Y por eso las he destacado aquí. Pero unas porque son cívico-militares, eso es muy importante decirlo. Tanto la Orden Nacional del Mérito como la Legión de Honor son órdenes cívico-militares, desde el principio. Otras medallas militares, estas ya más parecidas a ello, pues son estas que vemos aquí, pero bueno, que esto entra ya en un terreno ya de una falerística de detalle. El orden protocolario oficial de las medallas, que lo fija el Consejo de la Legión de Honor, es este que tenemos aquí. TOE significa Teatro de Operaciones Exteriores, es decir, que no es una cruz de guerra ganada en las 2 guerras mundiales, básicamente, ¿no? Aquí tienen, perdón, todas las restantes, hasta llegar a lo último, que serían pues, las medallas internacionales, que podemos ver a los militares que se les dan en las campañas, en fin. Por estar 6 meses destacados, vamos, no hace falta que haya guerra. Y con esto yo creo que ya es suficiente para... Muchas gracias, Marcos. Yo creo que tenemos algo de tiempo. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración. Buenas tardes. Enhorabuena por la brillante conferencia. Y simplemente quisiera hacer una pequeña reflexión, porque creo que enlaza además con la conferencia que se ha impartido anteriormente por el profesor Bermejo, que es con respecto a la revocación de honores. Como bien ha dicho, la Orden de la Legión de Honor es revocable. Puede acordarse la desposesión de la Orden a algunos de los que hayan sido agraciados con el ingreso en la Orden, pues por diversas causas que están previstas. El generalísimo Franco, siendo coronel en la Guerra de África, después del desembarco de Alhucemas, fue condecorado por la República Francesa con la Orden de la Legión de Honor en la categoría de comendador. Y algunas asociaciones memorialísticas se han dirigido recientemente a la Asamblea, no recuerdo cómo se llama el órgano corporativo máximo de la Orden de la Legión de Honor, pidiendo que se revocara esa distinción. Pues bien, la Asamblea de la Legión de Honor ha dicho que no, que se le mantiene en la orden. Es una noticia que ha salido en la prensa, pero muy poquito, y se ha comentado muy poco, pero se limitó a hacer un comunicado diciendo que no se expulsaba de la orden a Francisco Franco. Simplemente era un comentario que quisiera hacer porque creo que tiene cierto interés. Muchas gracias. No quiero hacer un comentario a lo que tú has dicho, pero yo creo que eso es para vergüenza nuestra y como reconocimiento a Francia y a los franceses. Bien, pues si ya no hay nada más. Muchas gracias, Marcos. Gracias a vosotros.